Rogelio, gracias por estar aquí en Mega Noticias. Muchísimo gusto, Tania. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rogelio, ¿cómo entender estas cifras? Significa que, bueno, por un lado, dentro de los empleos que todavía tenemos, hubo una disminución en los ingresos y por el otro, pues un alza en el costo de la canasta básica. Explícanoslo, pues, ahora sí que con manzanas. Sí, con mucho gusto. Mira, básicamente quiere decir que en México se puede trabajar y ser pobre, lo cual es muy grave. Y ya los datos en concreto que estás mencionando reflejan sobre todo la caída del ingreso de quienes conservaron su trabajo, pero también toda la gente que se quedó sin trabajo y por lo tanto sin ingreso, como estaban diciendo en el reportaje anterior, ¿no? Porque el ingreso laboral, pues justamente, ¿no? Es, si no tienes trabajo, pues pasa a cero, por decirlo así, y algunos durante la pandemia conservaron su trabajo, pero bajaron sus ingresos, sea porque trabajen por su cuenta y venden menos, en fin, el servicio que den, o porque algunas empresas, entidades empleadoras decidieron que podían mantenerlos, pero solo se aceptaban reducciones y de ahí viene esta reducción. Lo que quiere decir en concreto es muy grave, Tania, porque pobreza laboral, lo que quiere decir ese 40% es no tener el ingreso suficiente para la canasta alimentaria. Es decir, es pobreza extrema, es pobreza alimentaria, pues muy serio. Exactamente, y bueno, esto además, pues el gobierno ha salido a decir que ya hubo generación de empleos, sin embargo, seguramente muchos de estos empleos que se están abriendo, pues son remunerados, pues remuneraciones muy bajas, ¿no? O sea, sí ya tenemos creación de empleos, pero no le llega a lo que se pagaba antes, ¿no? Porque además, pues no ha habido recuperación económica por parte de los empresarios. Sí, no, estamos en una reactivación económica muy lenta, inercial, o sea, porque no hay apoyos, no hay estímulos, no hay incentivos y que está produciendo mayor desigualdad. Por eso es tan importante que hubiera una política de recuperación que sea incluyente, que sea sostenible, que esté basada en contratos de trabajo digno y en mayor participación económica de las mujeres y más oportunidades para jóvenes, porque a quienes más ha afectado esta situación, por ejemplo, del desempleo, es a mujeres y a jóvenes. O sea, tenemos 17.7% de desempleo, 11 millones y medio de personas que eran trabajo. Ciertamente antes de la pandemia fue mucho más, pues sí, pero es de todos modos todavía muchísima gente. Estábamos en el 12 a principios del año pasado. Estos son los datos de fines del año pasado. Y las mujeres es más, 23%, y los jóvenes 21%. Es decir, se incrementa la desigualdad. De hecho, a nivel de ocupación, Tania, estamos en el mismo nivel. Están trabajando el mismo número de personas que en 2014. O sea, lo que había trabajando hace 6 años y medio es lo que había a fines del año. Entonces, pues sí, puede haber recuperación, pero está lenta, está inercial y con mucha desigualdad. Justamente en este aspecto que acabas de mencionar, en lo que tiene que ver con las mujeres y los jóvenes, me gustaría hablar de las mujeres, porque, bueno, pues cuentan las mujeres con trabajo remunerado, sin embargo, pues se enfrentan condiciones más precarias, ¿no? Hay una brecha salarial mayor. Esto, bueno, ¿qué podemos entender? Que sigue siendo ahí una cuestión del patriarcado, que, bueno, pues aunque a muchos no les guste, pero ahí está el tema. Hay que romper el pacto patriarcal y una de sus expresiones, una de sus fuentes es justamente esta desigualdad económica, porque es la base que de ahí se derivan otras formas de dependencia que en algunos casos llegan hasta la violencia. La brecha salarial, fíjate, sí creció mucho de fin del año 2019 a fin del año 2020, o sea, el año de la pandemia. Era 646 pesos al mes la diferencia entre lo que ganaban en promedio los hombres y lo que ganaban en promedio las mujeres. 646 pesos menos las mujeres, en promedio cada una mensualmente, por una jornada completa, pues, y pasó a 1,072. Es que es muchísimo, es un crecimiento muy, muy grande de esta brecha que las aleja. Nosotros decíamos, antes tenían que trabajar meses de 33 días, que no existen, por supuesto. Ahora tendrían que trabajar meses de 36 días para ganar lo mismo que los hombres y de 39 para llegar al costo de la canasta familiar, que es 2 canastas básicas, no solo alimentarias, sino básicas. Entonces, sí es una brecha muy grande y bueno, ahora que se acerca el 8 de marzo, nos tiene que quedar claro a hombres y a mujeres que necesitamos lograr igualdad sustantiva y una parte de ella tiene que ver con
igualdad de ingreso, por supuesto. A trabajo igual, salario igual, dice la ley. Claro que sí. Y bueno, en este contexto de la pobreza laboral, ¿en dónde quedan los programas sociales? Porque bueno, pues el gobierno de México destina cantidades millonarias, tremendamente, de miles de millones de pesos en los programas sociales, pero ¿qué tanto están paliando, qué tanto le están ayudando a las personas pues que son parte de ellos? Porque pues decir que no toda la gente que es pobre forma parte de estos programas, ¿no? No, para nada, ni mucho menos toda la gente que perdió su empleo, su fuente de ingreso en esta pandemia está en los programas sociales. Esa fue una de las primeras cosas en las que falló, digamos, el gobierno. Fíjate que sí ayuda, pero evidentemente no fueron hechos para eso. Mira, el principal programa social son las becas Benito Juárez, que consiste en darle un apoyo de más o menos 700 pesos, que son un poquito más ahora, a adolescentes, a niñas, niños, jóvenes de los hogares más pobres, en las zonas rurales, en fin, en las zonas más marginadas, indígenas, para que no los saquen de la escuela. Esto que en México empezamos en 97, que se llamaba Progreso, Oportunidades, ahora son las becas Benito Juárez, dicen que son casi 10 millones. Está muy bien, pero es para eso, Tania, o sea, es una cantidad que funciona bien para evitar que hogares muy pobres, con mucha necesidad, que son además de pobreza crónica, estructural, saquen, sobre todo a las niñas, a las muchachas de la escuela. Pero evidentemente para un hogar, para una familia donde la persona que generaba el ingreso o ambas personas que generaban el ingreso pierden su trabajo, le reducen significativamente su salario, como muestran los datos, pues evidentemente estos 700 pesos pues es una canasta básica que alcanza para una familia de 4 durante 2 días. Es decir, no puede compensar. Fíjate que el reciente informe de la CEPAL, que salió antier, me parece, Panorama Social de América Latina 2020, tiene una gráfica ahí muy triste, donde se ve cómo los países pusieron apoyos durante la pandemia y donde dice apoyos especiales de emergencia durante la pandemia para los hogares, el cuadrito de México está vacío. La verdad, o sea, hasta en Guatemala hicieron algo. O sea, por supuesto en Chile, en Uruguay, en Argentina, pues sí le metieron para paliar el efecto de la crisis económica derivada del COVID. Tremendo esto que nos señalas de este informe de la CEPAL. Bueno, finalmente, Rogelio, ¿cómo poder romper esto que nos dices de que en México pues trabajamos, somos pobres a pesar de que trabajamos? ¿Cómo romper con ello? Pues mira, se necesitan cambios estructurales. La verdad es que necesitamos cambiar a un nuevo modelo de desarrollo económico, decíamos, una recuperación económica que sea incluyente, que sea sostenible. Tiene que ver con mantener la recuperación gradual del salario mínimo, tiene que ver con sí combatir los modelos de negocios que violan derechos laborales, como el outsourcing abusivo, pero tiene que ver, por ejemplo, con que ahora se apruebe el Sistema Nacional de Cuidados, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y ahora va a pasar al Senado, pero que sí se le pongan recursos, porque es la única manera como miles o hasta millones de mujeres podrían incorporarse a la economía, al mercado laboral, a generar ingresos por su cuenta. Y las más de fondo, que ahí necesitaríamos más tiempo para explicarlo, pero lo digo solamente así, romper el cordón umbilical que tiene atada a la salud, al trabajo, para que liberemos al trabajo de esa carga impositiva, pero porque la salud no es una prestación laboral como la tenemos hoy en el IMSS, sino es un derecho humano y no tiene que ver con que la gente trabaje o no. Entonces, obviamente tendríamos que sostener el sistema de salud con impuestos generales, y eso también daría la posibilidad de que creciera el ingreso y los empleos. Es una reforma de fondo que hay que discutir, pero junto con las otras cosas que he mencionado, que pueden ser más de corto plazo, nos ayudarían a que México, que no es un país pobre, la gran mayoría de su población tampoco viviera en pobreza como es hoy. Claro que sí, hay que romper ese cordón umbilical. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchísimas gracias. En frentealapobreza.mx y en nuestras redes sociales pueden ver nuestros informes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo vive esta circunstancia que le preguntaba yo en un inicio, lo que tiene que ver con la cuestión laboral? ¿A usted le redujeron el sueldo? ¿Cómo